allá. Como está previsto en el programa, hoy nos vamos a centrar en la encíclica Fratelli Tutti, es decir, la última encíclica social de la lista que hicimos el otro día, repaso histórico, última encíclica del Papa Francisco y también última encíclica social hasta el momento. Como vimos, hay muchas y es probable que más adelante salgan otras, pero esta es la última, ¿no? Entonces nos va a servir un poco también, perdón, como ejemplo de cómo se suelen estructurar estas encíclicas y, sobre todo, como dice el programa, también salir al paso de ese error o esa polémica que hubo en torno a un tema muy concreto, que es el tema de la propiedad privada, sobre todo acá en Argentina, que es donde hubo más polémica, por una mala interpretación de lo que el Papa dice o una mala comprensión. Y es importante aclararlo porque ha vuelto a pasar. O sea, un tiempo después el Papa volvió a hablar del mismo tema y acá de nuevo en Argentina se saltó el grito, ¿no? De ¿por qué dice el Papa esto? Si el Papa es comunista o no es comunista, ¿no? Entonces vamos a aclarar eso en particular una vez visto el contenido fundamental de la encíclica. Entonces, lo primero que conviene decir sobre la Fratelli Tutti es que es muy coherente, lo dije ya en la primera sesión, pero lo repito, con la encíclica social anterior, es decir, la de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, porque allí decía yo que Benedicto XVI propone poner más el acento en la caridad, que siempre va más allá de la justicia, y no plantear las cuestiones sociales solo como problemas de justicia, porque no siempre así se resuelven las cosas, y además lo propio del espíritu cristiano es precisamente la caridad que va más allá de la justicia. Y el Papa Francisco toma esa misma idea y la desarrolla más, sobre todo concretándolo, como ahora veremos con más detalle, en la fraternidad, que es el gran tema de la encíclica, ¿no? Por eso se titula así, Fratelli Tutti, ¿no? Eso es una propuesta de fraternidad universal que nos ayude a solucionar los problemas sociales. Ese es el enfoque general. Como en todas las encíclicas de estas de contenido social, en una primera parte el Papa hace un análisis de los problemas más graves que hay ahora, denunciando aquellas injusticias que son más flagrantes en este momento, es decir, actualiza lo que los papas anteriores fueron diciendo en sus distintas épocas de los problemas que había entonces, desde León XIII hasta nuestros días. Luego, en la parte positiva, se apoya sobre todo, o sea, la parte de propuesta, se apoya sobre todo en la parábola del buen samaritano. Esa es la fuente bíblica principal que usa el Papa Francisco en esta encíclica. Muy sugerente para mostrar efectivamente cuál debe ser nuestra actitud ante las necesidades de los demás, ¿no? La del buen samaritano de la parábola de Jesús. Por supuesto, cita muchos otros pasajes de la Escritura, continuamente, a Jesús, a San Pablo, padres de la Iglesia, etcétera. Pero digamos que el texto fundamental en el que se inspira para muchas cuestiones es la parábola del buen samaritano. Y eso también conviene tenerlo presente para entender bien la encíclica y lo que el Papa va diciendo. Después, apoyado en esa parábola, viene el criterio fundamental que he dicho que es el de la fraternidad. Es decir, amor a los demás, pero un amor que va más allá de la simple solidaridad, ¿verdad? Que sea un verdadero amor fraterno. Y dentro de la fraternidad, como es habitual en el Papa Francisco desde que empezó su pontificado, hay un acento muy fuerte en la misericordia, es decir, en el perdón, la reconciliación, como expresión fundamental de la fraternidad. Ya adelanto que no hay que ver la fraternidad solo a nivel individual, porque estamos hablando de cuestiones sociales, ¿no? Se refiere a fraternidad no solo entre personas, que también, sino entre familias, entre sociedades, entre países, entre instituciones, y lo mismo la misericordia, el perdón. No solo es una cosa personal de perdonar al que me ha ofendido, sino también del perdón, lo mismo, entre familias, entre instituciones, entre países, a nivel mundial, etc. Bien, ese es el planteamiento general de la encíclica para entender cómo está proyectada, ¿no? Entonces vamos a detenernos un poquito más en algunos aspectos. Denuncias, o sea, ¿qué cosas el Papa considera en este momento más graves en la situación social
y que, por tanto, hay que esforzarse especialmente en solucionar nosotros con el resto de la gente, ¿no? En cuanto a la situación política, el Papa destaca sobre todo varias cosas, ¿no? Uno, que hay una estrategia en general. Por supuesto, recuerdo ya que las encíclicas son universales, ya lo dijimos el otro día. No cita ningún país concreto en ningún momento. Eso es muy importante. Ni ningún político en concreto, ni ningún economista, ni nadie. O sea, no hay denuncias de personas, sino de situaciones generales o las más generalizadas en el mundo, ¿no? Entonces, respecto a la política, dice que hay una fuerte tendencia a las recetas inmediatas, pero no a soluciones que vayan de verdad al fondo de los problemas y que tengan eficacia a largo plazo. Si vamos pensando cada uno en lo que más conocemos, la política argentina o yo la española o la más cercana, iréis viendo que esto es bastante cierto en mucha gente. Falta realmente proyectos que solucionen los problemas de fondo y a largo plazo, porque hay una preocupación por lo inmediato. Después, también insiste mucho en la ideologización de la política, ¿no? Una ideología, dice literalmente, que ha perdido el pudor. Se llegan a decir auténticas barbaridades. Por ejemplo, en la ideología de género. Es un ejemplo que tenemos clarísimo, ¿no? Se ha perdido ya el pudor, ¿no? Es decir, ya se ha perdido hasta el sentido común. Por ejemplo, hoy mismo he leído yo que en España ya hay una propuesta de educación sexual de los niños de 0 a 6 años, para que aprendan a, entre comillas, conocer su cuerpo, utilizar su cuerpo. Bueno, ya ustedes pueden deducir por dónde va la cosa. De 0 a 6 años. O sea, literalmente esto, al recordar esto que dice el Papa, me ha venido a la cabeza. Es una pérdida de pudor absoluto, ya, pobres niños, si ni siquiera han llegado a la pubertad, ¿no? Y no saben lo que es la sexualidad y ya les quieren enseñar, guarradas, ¿no? Pues así estamos, ¿no? También denuncia el Papa que hay como una especie de tercera guerra mundial por etapas. Expresión muy interesante, ¿eh? Es verdad que no estamos en una guerra mundial, pero las situaciones de violencia que hay en muchísimos lugares del mundo y guerras continuas que hay en muchos lugares son prácticamente una guerra mundial, ¿eh? Y eso el Papa lo deja como denuncia muy claro, ¿no? Denuncia el Papa también que hemos vuelto al racismo, cosa muy clara en muchos lugares, ¿no? En todas partes, pero en muchos lugares. Hay un nuevo crecimiento del racismo, que pervive la esclavitud de muchas formas reales, sobre todo esclavitud de niños y esclavitud de mujeres. Eso es así, ¿eh? Insisto en que hay que pensar en el mundo entero, pero a veces uno lo ve en la cuadra de al lado, ¿eh? El descarte, tema que sabemos que le preocupa mucho al Papa, ¿no? Descarte. Ante todo, hay una frase muy fuerte que dice que tendemos en la sociedad actual a descartar a los que todavía no son útiles y a los que ya no son útiles. Es decir, aborto, eutanasia. A los que todavía no han nacido, que no son útiles, y descartar a los ancianos que ya no son útiles, ancianos o enfermos terminales, etcétera, ¿no? Y, por cierto, luego veremos lo de la propiedad privada, como digo, que causó esa terrible polémica, pero yo no he visto ningún periódico que dijera que el Papa dice esto en la encíclica, ¿no? Porque no interesa, claro, decirlo, ¿eh? Pero no solo subraya, como era lógico, la tremenda situación social que provoca el aborto y la eutanasia, sino también lo que llama el invierno demográfico. Faltan hijos. Eso, como sabemos, en Europa, en concreto, los 2 países del mundo, estas cosas las añado yo, porque el Papa, como digo, no cita países ni personas. Los 2 países del mundo en este momento con menor índice de natalidad negativo, por supuesto, son España e Italia, 2 países tradicionalmente católicos. Del mundo, no estoy diciendo de Europa, sino Europa entera, por supuesto, tiene un índice de natalidad bajísimo. Pero dentro de Europa, España e Italia son los peores. Aquí en Argentina estamos bastante bien comparados con España e Italia, aunque la cosa se haya puesto un poquito peor últimamente, ¿no? Un auténtico invierno demográfico, ¿no? Que es muy preocupante, claro, porque los seres humanos, lo veremos en la próxima clase, es lo más importante de la sociedad.
la persona humana, ¿no? Luego habla también de la trata de personas, que sigue siendo salvaje en el mundo. Habla también de los exiliados ocultos, ¿no? Que son los discapacitados, que quedan descartados, marginados muchas veces, aunque no figuren en las estadísticas de exiliados, ¿no? Bueno, del aborto también subraya que a muchas mujeres se les obliga a abortar. Hay psicológicamente y con campañas mundiales hay un forzar a abortar, ¿no? Luego dedica un apartado muy interesante, porque esto es de lo más novedoso, claro, a las redes sociales. Tengan en cuenta, ya expliqué el otro día que las encíclicas sociales de los papas van actualizando a los nuevos problemas la doctrina de siempre. Entonces, en encíclicas anteriores de las redes sociales no se habla, porque no existían, o estaban todavía empezando un poquito, ¿no? Y entonces aquí el Papa Francisco sí entra en serio al tema de las redes sociales, que como sabemos tiene muchas cosas buenas, pero ha provocado algunos nuevos peligros e injusticias graves, ¿no? Dice una frase que a mí me parece muy significativa, ¿no? Y que hace pensar. La sociedad globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Eso está muy bien visto. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Podemos acercar estas sesiones a más gente a través de la red social, pero eso no quiere decir que los que estamos aquí viéndonos nos queramos más. Y, por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Otra cosa que denuncia el Papa de las redes sociales, estoy siendo muy breve y puntual, luego conviene leerse la encíclica con calma, ¿no? Es la pérdida del pudor. A través de las redes sociales se ha perdido la intimidad de las personas, se hurga en la intimidad de las personas, se desnuda la intimidad, se divulga la intimidad, y todo eso es moralmente muy peligroso, ¿no? También se fomenta la agresividad social. Se ha fomentado, a través de las redes sociales, ha crecido una barbaridad la difamación y la calumnia. Y un ejemplo es lo que se hace con el propio Papa. Por ejemplo, que eso no lo dice él, ¿no? Lo añado yo. Pero se ha creado un ambiente que facilita muchísimo la difamación y la calumnia. Luego subraya también que se produce un fenómeno de aislamiento, ¿no? Paradójicamente. Porque uno reduce, aunque pueda llegar a más gente, pero reduce el ámbito a lo que a él le interesa. Uno no se mete en determinadas redes sociales que no le interesan, sino lo que le interesa a uno. Y además se ha llegado a este fenómeno, que es muy interesante, de que se forman como unos círculos, de los que piensan lo mismo, de los que opinan lo mismo, que se van autoalimentando entre ellos, y rechazando a los que no piensan igual. Es decir, las redes sociales han creado círculos más concéntricos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo un desprecio de los otros, ¿no? Eso nos pasa mucho, si se fijan bien, ¿no? O sea, los WhatsApps que nos comunicamos, los mensajes que nos comunicamos, son abundar sobre las ideas que ya tenemos, ¿no? Entre los que estamos de acuerdo con las mismas ideas. Y dejar de lado a los que tienen otras ideas, ¿no? Separamos, dice el Papa, información y personas que nos gustan y que no nos gustan. Eso que es típico de las redes sociales va creando como guetos, en el que todos los que estamos en ese gueto pensamos lo mismo. Y eso es muy peligroso porque no es fraternidad, no se abre a la opinión, no se abre al diálogo, no se abre al trato con los demás. Sobre cuestiones económicas, aquí el Papa también llama la atención sobre la indiferencia que se ha producido, sobre todo al crecimiento del individualismo y de la preocupación por la propia riqueza, que eso provoca una indiferencia mucho mayor que en otras épocas ante las necesidades de los más pobres, sobre todo a nivel mundial, que hay más diferencias que nunca, eso está clarísimo. Los ricos son más ricos que nunca y comparativamente los pobres más pobres. Han crecido las diferencias, aunque haya crecido más el número de ricos, digamos, o de gente que puede vivir bien, pero con unas desigualdades todavía mayores, ¿no? Insisto que siempre estamos hablando a nivel mundial, pero bueno, eso se nota también muchísimo en Argentina y en muchos lugares, ¿no?
hay una idea, que subraya el Papa también, peligrosa, cuando hay problemas económicos, como estas crisis últimas que hemos vivido, del sálvese quien pueda. Tiene que ver con lo que decía al principio de que hay pocas políticas pensadas a largo plazo y serias que vayan al fondo, ¿no? Sino es solucionar el problema inmediato, ¿no? Y cada uno salvar lo que tiene. Y denuncia al Papa el peligro de que ese sálvese quien pueda cuando hay una crisis puede llevar al final a un todos contra todos, ¿no? A una guerra de estas camuflada pero real, ¿no? Y que en general se detecta, dice el Papa también, una sensación generalizada de frustración en las cuestiones económicas, en las cuestiones políticas. Hay un gran desencanto, ¿no?, en muchos ambientes, ¿no? Y por tanto, una de las amenazas, dice el Papa, que hay mayores ahora en estas cuestiones sociales es la amenaza del repliegue, ¿no? Sea por personas, sea por familias o sea por comunidades más pequeñas o por países, ¿no? O sea, de eso, cerrarnos más en nosotros mismos, solucionar nuestros problemas y olvidarnos de los demás, ¿no? Y aquí recuerda un pasaje bíblico muy interesante. La primera injusticia grave que se cometió en la historia de la humanidad, como recuerdan, es cuando Caín mató a su hermano Abel. ¿Y qué dice Caín cuando Dios le pregunta qué ha pasado con tu hermano? Dice Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa es la excusa que pone el tipo que lo había matado, ¿eh? Pero es significativo que el Papa traiga a colación este pasaje bíblico concreto, es decir, que eso está pasando mucho ahora, ¿no? Que cada uno piensa en sí mismo y dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues mi hermano que espabile, ¿no? Eso piénsenlo también a nivel de países, ¿no? ¿Por qué tengo yo que ayudar a estos otros? Que espabilen ellos, que tienen medios, ¿no? Y no son capaces, ¿no? O a nivel nuestro interno, yo aquí en Argentina lo he oído mucho, ¿no? Es decir, los pobres que espabilen, que trabajen, pero sin pensar en cómo les ayudo yo a que trabajen, sino que ellos trabajen, ¿no? Y yo me lo he ganado trabajando, pues que ellos trabajen, ¿no? Perdón, pero esa es la misma idea, ¿eh? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Como veremos luego, la doctrina social de la Iglesia va por el otro extremo. No, claro que soy el guardián de mi hermano. Es mi hermano y tengo que ayudarle. Por eso dice el Papa también una frase fuerte, que somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los demás. Analfabetos, porque no hay una verdadera preocupación en esa dirección, ¿no? Bien, estos son algunos de los aspectos, muy rápidamente, he escogido solo algunos, que el Papa denuncia más, ¿no?, como más peligrosos para la justicia social en este momento en la humanidad en su conjunto, ¿no? Entonces, como alternativa propuesta que la Iglesia hace, bueno, sacada del Evangelio, evidentemente, como he dicho al principio, el Papa propone sobre todo la fraternidad. Aquí hay un tema muy interesante, que está, no lo dice el Papa expresamente, pero está claramente aludido. Como ustedes saben, la famosa Revolución Francesa, en la que se apoya en gran medida casi toda la ideología contemporánea, sea en política, en economía o en sociedad, proponía esos tres valores fundamentales: libertad, igualdad, fraternidad. Por cierto, tres valores que son cristianos, como el Papa recuerda aquí. El Papa no alude a la Revolución Francesa directamente, pero aparecen estas tres palabras una y otra vez. Y ahora veremos la forma interesante en que él las comenta, ¿no? La libertad es Jesucristo el que nos la ha traído, es el paladín de la libertad os hará libres. La igualdad viene de que todos somos hijos de Dios, y la fraternidad de la caridad cristiana. Eso los revolucionarios franceses no lo dicen, claro. Lo ven como un descubrimiento suyo, cuando no era un descubrimiento suyo, es un descubrimiento de Jesucristo 18 siglos antes, ¿no? Pero bien, ahora no vamos a entrar en el planteamiento de la Revolución Francesa, sino en esos tres conceptos. Entonces, claro, el Papa lo que viene a decir es que se ha promovido mucho la libertad, en teoría, y la igualdad, pero se ha olvidado la fraternidad. ¿Y qué ocurre? Que sin fraternidad, la libertad enflaquece y llega incluso a desaparecer. Y la igualdad acaba siendo más desigualdad todavía. ¿Por qué? Porque a lo que ha llevado
esa ideología es a un fuerte individualismo o, como contraste, a un fuerte colectivismo. Y en ambos casos, en el individualismo y en el colectivismo, se pierde libertad y se pierde igualdad, como estamos acostumbrados a ver, ¿eh? En los países comunistas, que todavía quedan unos cuantos, ¿verdad? Y en los que ya lo superaron, era clarísimo, ¿no?, que buscando en teoría el bien del pueblo, lo que se consiguiera era todo lo contrario. Y en el individualismo que tenemos muy arraigado en Occidente, con matices, pero muy arraigado, dice el Papa, ese individualismo no nos hace más libres, ni nos hace más iguales, las diferencias sociales son enormes, y sobre todo no nos hace más hermanos, como ya hemos visto, ¿no? En definitiva, dice el Papa, sin fraternidad, la libertad y la igualdad se enflaquecen. Porque no se trata solo de respetar, que eso sí está muy metido en la conciencia de la gente, respetar las libertades individuales. No se trata solo de respetar, sino de promover, fomentar, ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que se ha llegado, dice el Papa, es una especie de equidad administrativa, ¿no? Sí, delante de la ley todos somos iguales. Administrativamente todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que cumplir las leyes del tráfico. Esto lo añado yo, ¿eh? No, esto más concreto. No lo dice así el Papa, ¿no? Pero eso, cumplir todos igual. Pero es una cosa mecánica y formalista. No es verdadera igualdad y no es verdadera libertad. Es más, incluso hay mucha coacción a través de esas supuestas leyes liberales, ¿eh? A veces los países más liberales, por ejemplo, los del norte de Europa, en Noruega, Suecia, etcétera, son en los que menos libertades hay. Viven muy bien porque tienen un alto nivel económico, pero también sabemos que son los países con más alto índice de suicidio del mundo, porque la gente está muy insatisfecha. Este ejemplo lo pongo yo, insisto, ¿eh? El Papa no pone ejemplos, ¿no? Es decir, sin fraternidad, sin verdadera fraternidad, la libertad, como dice el Papa, enflaquece y se transforma en pura autonomía, que no es lo mismo que la libertad. Y luego el Papa también, otra idea, que además yo he explicado, algunos de ustedes han estado en clases mías en el año pasado, hace 2 años, en que hablamos de esto, el Papa subraya mucho aquí también la relación que tiene la libertad y la fraternidad, claro, con el amor, que es lo que nos falta. O sea, y entonces reconduce todo a la idea que ya dije que propone Benedicto XVI en su encíclica correspondiente, ¿no? Que la clave está en el amarás al prójimo como a ti mismo. Esa es la clave para solucionar todos los problemas sociales y esa es la gran propuesta cristiana. Esa es la gran propuesta cristiana. O sea, recuperar realmente el amor como motor de nuestro comportamiento social a todos los niveles. En las clases próximas iremos viendo los grandes ámbitos sociales, ¿no? La familia, el trabajo, etcétera. Entonces es muy importante quedarse con esta idea de fondo, ¿no? El criterio para afrontar todas las cuestiones sociales que van surgiendo es amar al prójimo, es la fraternidad. Bueno, el Papa en particular aplica esto a cuestiones, digamos, más rotundas, por ejemplo, el dolor, ¿no? El dolor, la pobreza, etcétera, ¿no? Saber valorar a cada persona por lo que es. Y aquí recuerda algo muy importante, que la virtud cristiana de la caridad, la palabra caridad viene de caro, que es valioso. Se ha mantenido esa terminología latina, por ejemplo, en el italiano, más que en el español, ¿no? En italiano se sigue usando el caro, carísimo, ¿no? En español usamos otros equivalentes, ¿no? Pero eso, de ahí viene caridad. Es decir, yo porque amo al prójimo, porque el prójimo para mí es valioso, es digno, es grato, es bello, es lindo, es hermoso. Que eso es lo que ve Jesucristo, lo que ve Dios en los demás siempre. Entonces, el peligro que tenemos nosotros ahora es, con ese individualismo, es no ver el valor del otro, ¿no? En particular, recuerda el Papa, que es lo propio del cristianismo, no ver a Cristo crucificado en los demás, sobre todo en los que sufren. El mayor peligro, dice, es no amar. No amar. Y entonces aquí viene todo lo de la parábola del buen samaritano.
Claro, ahí el Papa se detiene mucho precisamente en comparar al buen samaritano con los otros dos personajes que aparecen en la parábola. El sacerdote y el levita, que viendo a aquel hombre malherido y casi moribundo, no le atienden, no le hacen caso, ¿no? Entonces ese contraste le sirve para analizar muchas de las situaciones que hay ahora, ¿no? La actitud de indiferencia ante el otro, que antes hemos visto también reflejada en la frase de Caín, ¿no? Yo no soy el guardián de mi hermano. Pues eso, precisamente, claro, Jesús en esa parábola pone muchísima intención, porque escoge como personas indiferentes a el mal del prójimo a los dos estratos más altos de la sociedad de su época, desde el punto de vista religioso, sacerdotes y levitas. Los que no atienden a aquel moribundo son los sacerdotes y los levitas, no es un cualquiera. Y por contraste, ¿a quién pone Jesús como bueno? Al samaritano, que recordemos que los samaritanos para los judíos eran una clase también despreciable, con la que no se hablaban, porque eran como traidores a la propia religión, los veían así, ¿no? Entonces, Jesús tiene una intencionalidad enorme al escoger esos protagonistas de la parábola. El que en principio parece que no debería atender a la persona, de hecho es el que lo atiende. ¿Por qué? Porque le mueve la caridad. Y como dice Jesús al final de la parábola, ese es tu prójimo, ese es tu hermano, el que ha hecho el bien a ese. Y los otros que en teoría tendrían que conocer la moral, y por tanto la justicia social y tendrían que ser capaces, porque eran sacerdotes y levitas, de atender al necesitado, pasan indiferentes porque van a la suya. Por eso el Papa dice que esa es la actitud que hemos de poner en las cuestiones sociales, ¿no? La actitud del buen samaritano. Es decir, dejar nuestras prioridades para priorizar las necesidades del otro, dice el Papa expresamente. Ese es el gran reto. Y fíjense que esto es muy difícil de vivir, insisto, porque hay que pensar siempre, cuando hablamos en doctrina social, no solo a nivel individual, sino a nivel de familia, por ejemplo. Poner por encima las prioridades de otras familias que de la mía. Perdón, que levante la mano el que hace eso. Poner por prioridades de un país más pobre por encima de mi país. Lo mismo, que levante la mano el país que hace eso. A nivel global, priorizar las necesidades de los más necesitados, de los más pobres, que no de los más ricos, etcétera, etcétera. O sea, que este tema es muy serio. Pero eso es lo que propone Jesús con la parábola del buen samaritano. Que si hay una persona necesitada aquí al lado, me olvido de lo mío y la atiendo a él. Y doy mi vida por él. Porque también subraya el Papa en esa parábola que el buen samaritano no solo cura las heridas, lo atiende, lo lleva a la posada, paga de su dinero para que lo atiendan y lo curen y lo... En fin, pone todos los medios, ¿no? Y todas las iniciativas para sacarlo adelante, ¿no? Entonces, apoyándose en esto, entonces el Papa se hace la pregunta, lógicamente, bueno, ¿nosotros qué podemos hacer? De entrada dice una cosa muy interesante para las cuestiones sociales. Dice, no esperar todo de los que gobiernan. Dice, eso sería infantil. Perdón, pero yo ahí me he visto retratado, ¿eh? Lo digo con sinceridad. O sea, es una tendencia que tenemos todos. Problemas de trabajo, de economía, no sé qué, el gobierno general o las Naciones Unidas, me da igual, ¿no? O el gobierno de la ciudad. Eso es infantil. Y eso es una actitud muy común ahora en nuestras sociedades. Que el gobierno se encargue. Pongo un ejemplo. Rosario está sucísima, pero sucísima la ciudad. Muchos limpiamos la acera, la vereda, pero justo delante de nuestra casa y punto. 2 cuadras más allá, aquí en mi casa, por ejemplo, está hecho un desastre. No lo limpia nadie porque ningún vecino de ahí y los demás nos olvidamos, ¿no? Bueno, es un ejemplo pequeño, pero eso es continuo, ¿no? Cada uno se preocupa de lo suyo y el de al lado que espabile, ¿no? Entonces, por eso el Papa insiste mucho en la corresponsabilidad. Tiene mucho que ver con lo anterior, ¿no? Que las cuestiones, eso de trabajo, de economía, de política, de sociedad, somos corresponsables. Lo iremos viendo en las sesiones próximas, ¿no? Al ver los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Y uno de ellos es la solidaridad, ¿no? Precisamente, ¿no?
Insiste el Papa mucho en que tenemos que integrar, cambiar los corazones, o sea que, claro, todo esto es muy profundo. O sea, el problema es que, lo que decía antes el Papa, ¿no? que tendemos a las soluciones inmediatas, pero así como se ve, pasa el tiempo y sigue habiendo unas injusticias enormes, algunas crecen y muchas no desaparecen ni disminuyen, ¿no? Porque no hay un cambio, tiene que haber un cambio más profundo, cambio de corazones, de hábitos, de estilos de vida, eso, de amor, ¿no? De amor, ¿no? De amor y fraternidad, ¿no? Recuerdan que el Papa Juan Pablo II hablaba mucho de la cultura de la muerte, que nos presidía ahora, precisamente hablando del aborto, la eutanasia y todo eso, ¿no? Y por contrapartida, de la civilización del amor, ¿no? Entonces esta idea la toma aquí el Papa Francisco e insiste mucho en eso, ¿no? Que tenemos que crear una civilización del amor. Y por tanto, volvemos a la idea inicial, más que justicia social, tenemos que promover el amor social. Porque solo el amor puede construir un mundo nuevo realmente justo. El amor social. Y precisamente respecto a la globalización, que es otro tema muy de actualidad, como sabemos, el Papa subraya que hay que tener cuidado, sí, porque eso mismo que él dice, eso es una fraternidad universal, un amor universal, una caridad universal, pero ojo, dice, no propongo un universalismo autoritario y abstracto, digitalizado o planificado por algunos. Que eso es, ojo, a lo que se está tendiendo. Muchas de estas ideologías que se nos están imponiendo, es como intentar universalizar incluso el lenguaje, ¿no? Este lenguaje inclusivo y todo eso, pero es de forma autoritaria, por imposición. Y es una globalización, dice el Papa, uniformadora. Y no se trata de eso. No se trata de imponer una determinada cultura, una determinada ideología, etcétera, sino globalizar en el sentido fuerte, es decir, que todos nos unamos juntos para hacer las cosas mejor, que eso es la fraternidad. Evitando imposiciones, sino respetando la libertad de los demás, pero aunando libertades. Es decir, dice, por ejemplo, globalizar, eso sí, los derechos humanos básicos, claro, entre los que está la libertad y el respeto a las ideas de los otros, la libertad de religión, de la que también habla el Papa aquí, etcétera, ¿no? Incentivar que todos puedan acceder a esa globalización y que no se quede al final con el dominio de algunos, ¿no? Si antes dominaban, yo qué sé, las petroleras, ¿no? Ahora dominan las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Pero siempre al final domina a alguien, ¿no? Por eso incentivar, ¿no? La universalidad, dice el Papa, no diluye las particularidades. No es uniformar. Esto es un principio muy importante general que hay que tener en cuenta, ¿eh? También a nivel de familia, por ejemplo, ¿no? Los hijos son distintos, no tienen que ser todos igualitos, aunque sean todos hijos y yo les quiera a todos, ¿no? O sea, a todos los niveles. Insisto que esto es importante, ¿eh? Porque si no uno tiende, al leer estas cosas del Papa, a enseguida pensar en el político fulanito. No. Tengo que pensar en mí, en mi familia, en mi empresa, mi trabajo, mis vecinos, mis amigos, porque la sociedad, como veremos en las próximas clases, empieza por ahí. Y esto se aplica a todos los niveles. Y no es una crítica solo a los individualismos de los grandes magnates, ¿no? Sino también los individualismos personales que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Y por eso hay que aplicárselo en cada situación, ¿no? En cuestiones económicas, por ejemplo, al aplicar esta idea, el Papa dice cosas muy interesantes, ¿no? Aquí está el tema de la función social de la propiedad, que ahora hablaremos enseguida, que es este tema polémico, pero también habla, por ejemplo, de la importancia que tienen los empresarios a la hora de crear riqueza y mejorar el mundo para todos, ¿no? Entonces, cambiar esa mentalidad de no pensar solo en el beneficio de mi empresa, sino en cómo la empresa puede contribuir a mejorar la situación de los demás, ¿no? Por supuesto, destaca mucho que el mercado solo no lo resuelve todo. Que esta es una idea que está también bastante metida ahora, ¿no? Dejar que el liberalismo económico solucione los problemas. No lo soluciona todo, ¿no? Insiste en el valor del trabajo,
no solo por los aspectos económicos, que es otro tema que ahora nos pasa mucho, ¿verdad? Valorar el trabajo solo desde el punto de vista económico, ¿no? Sino que el trabajo, lo veremos con detalle en otra sesión, es algo que pertenece a la dignidad de la persona humana, algo que pertenece a la dignidad de la familia, etcétera, ¿no? También llama la atención sobre el peligro de que todo esté dominado en el terreno económico por las finanzas, tendencia que también estamos teniendo mucho ahora, ¿no? Manda el dinero más que la productividad o más que las personas, desde luego, ¿no? Por ejemplo, dice que la crisis financiera esta que tuvimos hace unos años a nivel mundial se resolvió con más individualismo. No se resolvió en el fondo, ¿verdad? No se llegó al fondo del problema, ¿no? Bien, entonces vamos a detenernos ahora, ya que hemos entrado en este terreno económico del que habla la encíclica, en el famoso problema de la propiedad privada, que causó cierto impacto, particularmente aquí en Argentina, todo hay que decirlo. En otros sitios no fue tanto el impacto, pero por esa tendencia que tenemos acá a interpretar todo lo del Papa en clave local, aunque el Papa no hable de Argentina en toda la encíclica, sacamos unas deducciones que no son acertadas. Entonces, voy a hacer algo muy sencillo de entrada, que es simplemente leer. Perdonen, voy a leer un poquito, para que vean dónde está el problema, ¿eh? Porque el problema está en no leer. Voy a leer exactamente los números 119-120 de la encíclica, por si alguien lo quiere comprobar. Paréntesis. Ni que decir tiene que conviene que ustedes se la lean si no se la han leído nunca, ¿no? Porque las cosas del Papa hay que leerlas, sobre todo las importantes, y esta es una de ellas. Pero bueno, leo esta parte. Dice así: en los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Esto llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Y cita a pie de página San Basilio, San Pedro Crisólogo, San Ambrosio y San Agustín. Sigo. Lo resume San Juan Crisóstomo al decir que, comillas, lo que voy a leer ahora es de San Juan Crisóstomo, gran padre de la Iglesia del siglo V. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Repito, estas son palabras de San Juan Crisóstomo, y lo estoy diciendo más alto, adrede. No del Papa Francisco, de San Juan Crisóstomo. Punto y coma. O también las palabras de San Gregorio Magno, Papa del siglo VI, santo, doctor y magno, digo yo. Dos puntos, comillas. Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Literal, San Gregorio Magno. Sigo leyendo. Vuelve Francisco a hablar. Vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de San Juan Pablo II, cuya contundencia quizás no ha sido advertida. El Papa Francisco advierte que esto que lo dijo Juan Pablo II puede que no lo hayamos sido conscientes. De nuevo, comillas. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Magno. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Sigue diciendo Juan Pablo II, comillas. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada.
cierra comillas, Juan Pablo II, repito. Sigo leyendo al Papa Francisco. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluido el de la propiedad privada y cualquier otro, y ahora cita, entre comillas, a Pablo VI, San Pablo VI, no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, como afirmaba San Pablo VI. Y concluye el Papa Francisco esta parte. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica. Entonces yo me pregunto, vamos a ver, o sea, de entrada, o sea, lo que salió en la prensa, en las redes sociales, y perdón, no sé si ustedes concretos, pero mucha gente a mí me vino a decir que el Papa ha dicho que no a la propiedad privada, que el Papa es comunista, que el Papa dice que el derecho universal está por encima de la propiedad privada. Vamos a ver, o sea, de entrada, todos son comillas. O sea, díganme ustedes, San Juan Crisóstomo es comunista. Bien. Comunista 20 siglos antes de que se inventara el comunismo, tiene eso aquel. Digan, señores periodistas, perdón, que San Juan Pablo II es comunista, cuando estuvo luchando contra el comunismo toda su vida. O sea, es decir, lean. O sea, lo que no tiene perdón es que se diga que el Papa Francisco dice algo que no dice él. ¿Me explico? O sea, otras cosas puede que sí las diga él en esta encíclica, pero justo esto es todo comillas. Perdón que estoy un poco enfadado, pero es que estoy enfadado adrede. Lo digo con toda intención. O sea, primera conclusión, y es la más importante de todo este curso de doctrina social y de todo lo que diga yo en mi vida. Lean el original, por favor. Lean el original. Don Javier, escúcheme. No se ponga nervioso, no va a hacer que le suba la presión y termine. No me va a subir, no se preocupen. No se preocupen, pero es que me preocupa mucho este tema porque sigue pasando. Sigue pasando. Vuelve a decir el Papa Francisco algo y no lo ha dicho él. Dicen que dice. Ojo, no solo a la prensa, ojo a los WhatsApps. No, es que es el cura fulanito el que ha dicho. No, lo ha dicho. Si además es sencillísimo. Van a la página del Vaticano, buscan Papa Francisco, encíclica Fratelli Tutti y leen. ¿Por qué se fían antes de lo que dice el periodista fulanito o el cura menganito o el obispo, me da igual, o lo que digo yo? Por eso he leído con toda intención. Lo que digo yo no importa nada. Lean el original. Además, eso es un principio elemental con todo. Que Messi, perdón por el ejemplo, pero estamos en estos días, ¿verdad? Ha dicho no sé qué. Vamos, ¿tú lo has oído? ¿Has oído? Porque está el audio de Messi. Óyelo a ver qué dice de verdad. No lo que dicen que ha dicho. Y así con todos. Es que mi primo ha dicho que no sé qué. ¿Le has oído? ¿Tienes un papel firmado por él que lo dice? Esto tiene que ver con lo que antes el Papa decía en la encíclica de ojo con cómo se ha extendido la difamación y la calumnia. Es un tema muy serio, porque estamos contribuyendo a hacer daño a muchísima gente por decir cosas que de hecho no dicen. Y con el tema del Papa Francisco y la propiedad privada ha pasado exactamente eso. Pero luego, volviendo a la doctrina que está aquí, o sea, es que es la doctrina de siempre. ¿Qué problema hay aquí? Hay varios problemas. Uno, hay un prejuicio ya con el que se lee, y este es otro peligro, no hemos de leer nunca las cosas con prejuicio, y esto también para que lo expliquen por ahí, hay un prejuicio ya de clasificar, lo hay en este momento, al Papa Francisco con exactamente Juan XXIII y Pablo VI a la izquierda.
y Juan Pablo II y Benedicto XVI a la derecha. Y entonces todo lo que dice el Papa Francisco es interpretado en línea de izquierdas y todo lo que dice Juan Pablo II y Benedicto XVI es en línea de derechas. Acaba de citar el Papa Francisco a San Juan Pablo II y a San Pablo VI. Y él canonizó a los dos. Que también nos olvidamos de esas cosas. Entonces, por favor, o sea, no apliquemos criterios políticos que no tienen nada que ver con esto al magisterio de la Iglesia, que viene siendo el mismo, como se ve, desde San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Magno, etc. Bueno, desde el Evangelio, porque esto ya está en el Evangelio. De ahí sale todo. Entonces, ojo con ese prejuicio que está muy, muy metido. Y ojo con otro prejuicio que también contribuyó a esta polémica, que es el prejuicio de leer argentinamente todo lo que el Papa dice. ¿Qué pasó? Que justo cuando salió la encíclica hubo aquel lío famoso de los que tomaron unas tierras y se dedicaron a vivir ahí en unas tierras que no eran suyas, ¿no? Entonces ya, interpretación directa. El Papa aprueba a estos que roban tierras y se ponen a vivir ahí. La encíclica no habla para nada de eso. Porque además no es el caso que nos ocupa, porque el caso claramente, como os he leído, y ahora comentaré un poco más, de San Juan Crisóstomo y los otros padres de la Iglesia, es el caso de extrema necesidad. O sea, de alguien que realmente no tiene con qué comer, con qué dormir, con qué vivir. Por tanto, no es el caso ese que se daba en Argentina, en ese momento, en esa situación. Pero todo se leyó a la luz de eso. Y entonces, inmediatamente, el Papa, eso, es un comunista, es no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Esos son prejuicios que hacen un daño enorme, ¿no? Porque ya se lee con esa intención. Es decir, ya se está dando la interpretación antes incluso de saber qué dice exactamente. Y eso pasó aquí, en este caso concreto, ¿no? Entonces, lo que se ve con esto, y este ya es un punto de doctrina social de la Iglesia sobre el que volveremos en su momento, en las próximas sesiones, es que no entendemos bien lo que es la propiedad privada. Como se ve desde los padres de la Iglesia hasta nuestros días, se ha afirmado con claridad que la propiedad privada es un derecho secundario, que está por debajo del bien común, al servicio del bien común. ¿Qué ocurre? Que hay dos ideologías modernas, que son las que más influyen todavía en la política, en la economía, en la sociedad, que efectivamente no entienden lo que es la propiedad privada. Los dos extremos. Los extremos comunismo, socialismo, populismo, que llegan a negar incluso la existencia de la propiedad privada. Todo es de todos. Eso no es lo que dice el Papa, ni la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia dice que la propiedad es un derecho, pero un derecho secundario. Eso es distinto, pero no atacan el derecho a la propiedad privada, todo lo contrario. Y en el otro extremo está el individualismo, capitalismo también exagerado, que transforma la propiedad privada en un derecho absoluto. Y eso también es contrario a la doctrina cristiana. No es un derecho absoluto. Hasta el punto se transforma a veces en un derecho absoluto que está por encima de todos los demás y que acaba siendo una confrontación de propiedad privada contra propiedad privada. Entonces, fíjense que en los dos extremos se llega a un tema que es muy importante en doctrina social, y volveremos sobre él varias veces, que es el enfrentamiento. La lucha de clases, la lucha o bien de clases en el caso del comunismo, o bien de individuos en el caso del capitalismo. El que pueda más, que gane, ¿no? En el otro lado, la clase que pueda más, que gane, ¿no? Siempre el dualismo, yo y tú, no como hermanos o por amor, como dice el Papa en la encíclica, sino siempre como opuestos, siempre como enfrentados. Entonces, eso se aplica todo a la economía, a la política, etcétera. Siempre hay enfrentamientos, ¿no? Tú y yo, pero enemigos. Un partido y otro partido, una empresa y otra empresa, capital y trabajo, etcétera. Dualismos que iremos viendo en todas estas sesiones sobre doctrina social, ¿no? Y eso es nefasto. Eso es todo lo contrario a la enseñanza de Jesús, que perdona incluso a sus enemigos. Bien, entonces, para concluir este aspecto concreto de la polémica sobre la propiedad privada, ¿no? Lo que quieren decir los padres de la Iglesia, estas palabras tan duras de San Juan Crisóstomo, que son durísimas, ¿no? Esos bienes no son míos, sino son del pobre.
es que efectivamente una persona o una familia o un país o una sociedad que está realmente necesitada, es decir, que se están muriendo de hambre o se están muriendo de frío, cuando hace frío porque no tienen dónde dormir, ¿verdad? A la intemperie, o muriendo de sed o lo que sea, o sea, que realmente están necesitados, que eso es, por supuesto que en ese momento pueden agarrar lo que quieran para sobrevivir, porque desaparece el derecho a la propiedad privada, salvo que el otro quede también en necesidad, claro. No se puede, un pobre no puede robar a otro pobre y dejarlo también en la miseria, ¿no? Y esto no es Robin Hood, no, no, esto es el Evangelio. Ojo. Y es muy serio. O dicho como lo formulan los padres de la Iglesia, como hemos visto, es decir, si yo no ayudo a esa persona necesitada, le estoy robando yo a él. Así lo dice, como hemos leído, expresamente San Juan Crisóstomo y San Gregorio Magno. Es muy serio. Le estoy robando a él, porque eso no es mío, es suyo. Él tiene derecho a vivir, que es el derecho más fundamental. Tiene derecho a las cosas básicas para vivir. Y si yo las tengo y no se las doy, le estoy robando a él. Profundizaremos en esto cuando veamos cómo Dios ha puesto precisamente, como dice aquí hemos leído, toda la tierra a servicio de todos los hombres, ¿no? de la humanidad en su conjunto. Bien. Bueno, concluyamos, vayamos concluyendo. Este es el problema concreto de la propiedad privada, ¿no? En otros temas que aparecen ya hacia el final de la encíclica, el Papa llama también la atención sobre el peligro del populismo, que ahora se ha extendido mucho en todos estos ámbitos políticos, económicos, etcétera, ¿no? Que es como una nueva forma de socialismo muchas veces, ¿no? Aunque puede estar en distintos ámbitos, ¿no? Porque el populismo, llama el Papa, es muy demagógico, ¿no? Y ese es uno de sus peligros, y lo que suele es aprovecharse precisamente de las inclinaciones más bajas y egoístas de las personas, ¿no? Y de ahí sacan su ideología y sus reivindicaciones, etcétera, ¿no? Es decir, manipulan mucho los sentimientos y manipulan las situaciones precisamente delicadas, ¿no? Suelen cautivar e instrumentalizar con gran facilidad, por supuesto, ideologizando esas necesidades que sí pueden ser reales, puede haber una injusticia verdadera, pero se transforman en una ideología, ¿no? Y luego también llama la atención el Papa sobre el inmediatismo, que ya lo había denunciado al principio, como recuerdan, ¿no? Es decir, en el populismo también hay una tendencia a responder a las exigencias más inmediatas, que son más populares en ese momento, por eso se llama también populismo, y con las que la gente reacciona enseguida, porque, sí, esto es muy grave, tal, ¿no? Y dejar de lado, en cambio, los problemas de fondo. Como siempre, para adquirir votos o respaldo, ¿no? Porque es mucho más fácil tocar las conciencias con esas cosas así que son más visibles, ¿no? Y eso, cuando uno profundiza en todas estas ideologías populistas, solo se dan respuestas pasajeras. Nunca hay verdaderas respuestas, ¿no? De fondo que ayuden. Por ejemplo, aplicando esto al trabajo, claro, aquí el Papa dice unas cosas muy interesantes, porque dice que se suelen dar soluciones muy provisorias en el tema del trabajo. Y, por ejemplo, no se recuerda que el trabajo no es solo un modo de ganarse el pan y de sobrevivir, sino que es cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse uno a sí mismo, para compartir, para sentirse corresponsable, etcétera, ¿no? Y muestra cómo no se trata solo de que todo el mundo tenga trabajo, sino de que todo el mundo pueda desarrollar sus capacidades y ayudar a la gente que tiene una determinada capacidad a que pueda trabajar justamente en aquello para lo que sirve, en lo que puede aportar, y al otro que tiene otra capacidad que aporte en lo que él puede y en lo que él sabe, y fomentar eso y enseñar eso, ¿no?
Y eso es algo que muchas veces no se hace, sino que simplemente dar trabajo el que sea y sobrevivir como sea, ¿no? Y no aprovechar la riqueza de la persona que hay detrás. Esto va más allá incluso del famoso lema, esto lo añado yo, pero cuando leí esto me vino esa idea, ¿no? El famoso lema de que es más, ayudas más a una persona enseñándole a pescar que dándole un pez, ¿no? Si le das un pez, le solucionas el hambre de un día, si le enseñas a pescar, le puedes solucionar el hambre de todos los días. Pero el Papa va más allá. No solo trata de enseñar a pescar, sino se trata de ver esta persona qué capacidades tiene. Porque puede ser un buen pescador, pero puede que no, ¿no? Resulta que tiene esta capacidad. Bueno, pues vamos a facilitarle que pueda trabajar en aquello para lo que tiene capacidad. Vamos a facilitarle que tenga formación. Porque hay mucha gente que podría tener mejor formación en unos temas, pero se le obliga a ir en otra dirección, ¿no? O la necesidad le obliga a ir en otra dirección. Vamos a darle una ayuda para que esta persona pueda formarse en eso y acabar siendo un buen profesional de eso que tiene capacidad, de esas dotes intelectuales, manuales, personales, las que sean, ¿no? O sea, es un ejemplo muy bueno este del trabajo de cómo aplicar de verdad la idea cristiana de la dignidad de la persona humana a los problemas sociales. Hay que pensar en la persona, no en la materialidad del trabajo y la plata que se gana para poder vivir, ¿no? Que es el criterio con el muchas veces se funciona y nada más, ¿no? A todos los niveles, ¿no? También muchas veces la gente sencilla dice, bueno, yo si puedo ganar para trabajar, punto, ya está, ¿no? Y no se preocupa de desarrollar sus propias capacidades, ¿no? Bien. Bueno, voy acabando porque ya hemos dicho lo más importante. En esta misma línea, hacia el final de la encíclica, el Papa subraya la importancia del desarrollo humano integral. Desarrollo humano integral. Porque se pone muchas veces el acento en políticas generales o particulares en desarrollar algunos aspectos, pero no realmente se habla de la persona como tal, ¿no? Luego insiste mucho en el diálogo, que es otro tema clave, también en toda la predicación del Papa Francisco, ¿no? Pero en particular en las cuestiones sociales, que diálogo aclara significa acercarse unos a otros, expresarse, escucharse, ¿no? Hay mucho diálogo de sordos por ahí, ¿no? A todos los niveles, políticos, económicos, mirarse, conocerse, comprenderse, buscar puntos de contacto. Fíjense, si se aplicara todo esto, repito, a nivel de familia, a nivel de empresa, a nivel científico, a nivel político, o sea, que se dialogara de verdad. Ha pasado también, añado yo como otro ejemplo, con el tema del coronavirus. Cada uno ha ido por su cuenta, no ha habido diálogo. Por ejemplo, hubiera sido perfecto, me parece a mí, un diálogo científico. O sea, que en lugar de yo hago esta medicina, yo esta otra, pongámonos de acuerdo los grandes laboratorios, los grandes científicos y hagamos una vacuna realmente bien hecha que sirva para todos, ¿no? Y no el caos que tenemos ahora, que no se sabe si esta vacuna sí, esta no, si ahora una dosis, si ahora dos, ¿no? Pienso yo que con un diálogo científico serio eso se podía haber superado. Y político, ¿no? Pero es un ejemplo mío, insisto. Diálogo persistente, dice el Papa también, ¿no? O sea, porque a veces sí da diálogo, pero nos cansamos enseguida de dialogar, ¿no? Y así no se solucionan los problemas, ¿no? Bien. Y luego una última idea, cuando habla de la misericordia, muy interesante también, porque hay gente que ante el tema de la insistencia del Papa en la misericordia, en perdonar, piensa que eso significa que lo que ha sido injusto tenemos que olvidarnos de que ha sido injusto. ¿No? Y el Papa dice que no. O sea, una cosa es perdonar y otra cosa es que hay que solucionar las injusticias, claro. Dice que perdonar no significa olvidarse de lo que está mal hecho. Significa perdonar a la persona que lo ha hecho. Pero, por supuesto, que si una cosa está mal, hay que arreglarla. De hecho, esto siempre ha sido doctrina de la Iglesia también. Si a ti te viene, a los curas, a los sacerdotes, nos viene una persona y se acusa en confesión de una injusticia, por ejemplo, de un fraude, hay que decirle que tiene que devolver la plata que ha robado, claro. Y si no, no se le perdona el pecado. O tiene que superar ese fraude, ¿no?
que a veces no es posible, pero tiene que hacer todo lo posible, porque si no, no hay verdadero arrepentimiento. Hay un caso muy bonito que me acaba de venir a la cabeza, ya que hemos hablado del aborto, y con esto acabo, de este famoso abortista de hace unos años ya, los más mayores lo recordarán, Nathanson, ¿no? Un médico que hizo muchísimos abortos, se convirtió, y cuando se convirtió con toda sencillez lo dijo. Dice, bueno, yo he hecho tanto mal en mi vida que la única forma que tengo de reparar es, a partir de ahora hasta que me muera, dedicarme a salvar vidas. Sé que nunca repararé, dijo con toda sencillez, porque por mi culpa, no solo los que él hizo, sino los que promovió, han muerto cantidad de niños. Y eso es irreparable. Pero no me olvido, eso no me olvido de la injusticia. Voy a dedicar el resto de mi vida a reparar. Y fue un gran campeón de la vida, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? Bueno, es un ejemplo de eso. Es decir, una cosa es perdonar, reparar, etcétera, y otra cosa es olvidar, ¿no? Esto es una injusticia y sigue siendo una injusticia. No estamos con el perdón diciendo, da igual, perdonamos y entonces ya da igual lo que ha pasado. No. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, sugerencia? Sí, ¿cómo ve, padre, en general a los católicos del siglo XXI con respecto a la doctrina social y a todo lo que decían en el pasado? Porque ahora cualquiera que dice hay que compartir los bienes, algo así, se lo tiene comunista. Ya Crisóstomo era del siglo V. Por eso digo. O sea, lo que hay es ignorancia. Pero sí, yo lo que veo es que el catolicismo, los católicos, estamos lejos de... conocemos la prédica, pero no la aplicamos. Lo digo como auto... Sí, estoy de acuerdo. Incluyéndome en el primera persona del plural. Yo iría más allá. Tenemos mucha ignorancia. O sea, esto No sé si es ignorancia, me parece que es comodidad. O comodidad también. Estamos bien con lo que tenemos, y ¿cómo lo voy a compartir? Me lo gané yo. Y bueno, sí, damos lo que sobramos, como la famosa parábola de la viuda que daba todo lo que tenía. Nosotros lo que nos sobra. Y creo que estamos todos así, ¿no? O sea, estamos en degradé en eso, ¿no? Sí. Estamos en falta. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno. Pero claro, lo triste es que reaccionemos, bueno, no nosotros, pero mucha gente reaccione enfadándose con el Papa porque diga esto, ¿no? Cuando está diciendo las verdades. Yo soy muy enfático en ese aspecto, y a mí lo que más tristeza me da es lo que somos como católicos, que cuestiones de críticas o no al Papa. A mí me da más lástima cómo somos. Sí, bien. Y vuelvo a insistir que hablo en primera persona del plural y me incluyo en ese lote. Sí, de acuerdo, yo también, sí. No estoy diciendo cómo son, yo doy un montón, no. Es verdad, más todavía. Me da más bronca cómo somos y que todo eso lo tengamos a un lado y que por ahí nos creamos buenos cristianos porque cumplimos con determinadas pautas o con determinadas, más que pautas, ritos. Y esto que es la esencia, el amar al prójimo, el visitarlo, el socorrerlo, que todo lo otro, yo lo veo, que lo haga el Estado, para eso pago mis impuestos. Sí. Eso justo es la encíclica Fratelli Tutti. Justo eso. Es la llamada de atención sobre eso. El fondo es lo que me molesta de cómo estamos parados a hoy nosotros, ¿no? Sí, de acuerdo. Independientemente de la crítica del Papa, eso es una pavada para mí. Que no tiene sentido porque habla de una ignorancia de todo lo que se ha predicado de Jesucristo hasta acá. Se arranca Jesucristo diciéndolo. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Algo más? No. El mayor problema con respecto al Papa es que es argentino y los argentinos no se lo vamos a permitir. Sí, no, eso está claro, pero bueno. Bueno, ¿algo más? Pues nada, continuaremos entonces.